Buenas, buenas, ¿cómo están allá en casa? Espero estén espectacularmente bien. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a su podcast, mi podcast, el podcast de todes, Despelucades, el podcast. ¿Cómo va la Cata por allá? Me encanta. Desde ahora en adelante ya puedo ver su futuro con preciosas gafas. Total. O sea, nada como hablar de temas intelectuales usando gafas. Creo que te ves así como que... guau. Como muy intelectual, dirías. Exactamente. ¿Ya no es borroso? No. Está que con las pepas así. Bueno, ¿Y a quién tenemos hoy de invitado en este podcast, Cata? el día de hoy contamos con una persona defensora del marxismo. No, con una persona que se ha destacado en diferentes espacios por su activismo, militancia y demás. Así que vamos con esta persona a hablar de un tema muy importante, algo así como, van a decir, bueno, ¿por qué hablan de eso tan que a veces la gente no conoce o critica? Ok. Que es el marxismo, ¿no? Y porque a veces porque a veces las personas critican el marxismo porque de pronto les afecta también en lo personal. Ok. No, es como también un sistema evaluatorio hacia el exterior, hacia el interior y hacia la profundidad que usted quiera. Me encanta. Me encanta. Así que, claro que sí, tenemos a Jacobo en el podcast. Un aplauso. Preséntate, Jacobo. Bueno, hola, yo soy Jacobo Castaño, como ya dijeron Cata y Michel. He estado en diferentes espacios de militancia, de activismo, en lo estudiantil, en cuestión de derechos humanos, en muchísimas cosas. He acompañado también a Cata y a Michel en algunos espacios. Claro que El año pasado, por ejemplo, en la marcha. total, dándole otra. O sea, mejor dicho, de todo ha hecho este muchacho hoy acá en este podcast. Así que empecemos. Bueno, vemos. Vemos. Así que Capítulos borrados. hoy Cata va a tomar la batuta porque es que mi amiga con esas gafas ve el futuro, lo predice y lo crea. Así que empecemos, Cata. Bueno, primero que todo, vamos de bajada. Ay, Vamos a bajarle a la situación. oh my ¿No? God. ¿Cómo? Hablando sobre la teoría, ¿no? ¿Para qué sirve? O sea, si realmente la teoría sirve para señalar a otros, pero no para mirarse a uno mismo. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar ese tema con el marxismo? ¿Cómo hacemos para que el marxismo no solamente lo usemos para mirar con la lupa a una sociedad o a una persona, sino también usar esa lupa para uno mismo? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cuál es la pregunta entonces? Solo sería que hiciera alguna idea de desarrollo. Desarrollo. Ok, yo creo que primero hay que entender lo que es el marxismo, ¿no? Ok, sí. Tiene Para ya empe- le Un mira. modo de la... ¿Dónde? Sí, ya. ¿En serio? Ay. Bueno. Proseguimos. Les decía, les decía que el marxismo básicamente es una forma de ver el mundo. Para mí no es, o yo no diría que es una ideología como tal, como lo hacen ver muchas veces. No es simplemente como que los comunistas y los marxistas son la misma cosa, no es la misma vuelta. Es más bien eso, una forma de ver el mundo en base a, sobre todo, unas relaciones de poder, no solamente en temas de quién tiene más o menos plata, sino en general, parce, de que, por ejemplo, veamos el mundo conforme a que hay unas personas que dominan y otras que son dominadas. No en sentido estrictamente sexual. También. También sí, también aplica. También. Eso básicamente es una forma de ver el mundo. Entonces, el marxismo, tristemente para algunas personas que no pienso dar nombres aquí, termina siendo mal utilizado para señalar al resto del mundo, para culpar a otros, digamos, de sus problemas, o más que culparlos de sus problemas,
ahí me equivoqué, perdón, sería una cuestión de juzgarlos, ¿cierto? Pensar que somos superior moralmente, no necesariamente es así. El marxismo es una herramienta también que puede ser utilizada para yo juzgarme a mí mismo como persona, pero que pocas veces es utilizado de esa manera, aunque debería, ¿cierto? Yo mismo evaluar como que, bueno, estoy haciendo tal cosa, pero a lo mejor debería hacer tal otra, entonces contrasto estas dos ideas y de eso debería de salir pues un resultado más o menos positivo, ¿no? Tristemente eso no se hace. Muchas personas que se dicen marxistas terminan por ser simplemente soberbios. De eso que tú hablas, ¿tú qué crees que en qué momento el marxismo pasó a ser herramienta de análisis o juicio moral? La pregunta también va para mí, che, tan pensativa ella. Sí, estoy pensativa, es que esos temas me sacuden el cerebelo. Ajá. ¿Qué pasa de ser una herramienta de análisis a un juicio moral? Pues yo creo que en el momento en el que dejamos de ver al mundo como un sistema en general, ¿cierto? Del cual todos, todas y todos hacemos parte y que cualquier persona puede terminar ejerciendo algún tipo de violencia contra otra, ¿cierto? Entonces una persona blanca puede ejercer violencia contra una persona negra. Una persona, por ejemplo, un hombre cis heterosexual puede terminar ejerciendo violencia contra una persona de la comunidad LGBTQ+. No es solamente una cuestión de la violencia que ejerce el empresario contra el trabajador, ¿cierto? Que eso Es es una una forma de confusión. impresión también. Es una forma de opresión también, claro, pero digamos que tiende a tomarse como la única para muchos marxistas, sobre todo los de la vieja escuela, que hay algunos muy pelados que siguen siendo muy de vieja escuela. Les falta, refórmense muchachos. Y termina por ser una vaina más bien moralista, ¿no? Entonces ya no vemos el sistema en general, sino que empezamos a pensar que si la otra persona no piensa lo mismo que yo, no llega a las mismas conclusiones que yo, entonces es una persona menos inteligente, entonces un bruto. No es así necesariamente. O que, por ejemplo, empecemos a pensar en que si la otra persona hace X o Y comentario, entonces yo soy superior moralmente a esa persona porque yo sé que ese comentario estuvo mal y no debía haberlo hecho. No, eso no tendría por qué ser así. De hecho, es mucho más fácil simplemente decirle a la persona como que, "Hey, no, pues no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, con lo que estás diciendo, exponer las razones y pues digamos que así vamos avanzando un poquito más, ¿no? En una construcción. En la construcción A ver, por allá. y una deconstrucción. Algo tan... Que me repita la pregunta. No, vamos a cambiar. Ahora sí, no, seamos espontáneos. Vamos a preguntar a la Michi. ¿Alguna vez te han invalidado políticamente? Obvio, sí, todo el tiempo. ¿De qué forma? ¿Cómo ha sido? A ver, primero definamos políticamente en qué. En todo, Linda. En tanto en lo personal como en lo laboral o también en términos de relacionamiento sexoafectivo. Mm, La verdad es que, a ver, yo te digo una cosa. ¿En qué crees que en qué espacios se ha demostrado más? Pues mira, yo siento que todo es político, Ajá. ¿cierto? Todo es Exacto. político, tu cuerpo es político, todo es político. Y al invalidarme a mí en un espacio, ya sea por mi orientación, ya sea por muchas otras cosas, pues pasa todo el tiempo, ¿sí me entendés? Entonces, cuando hablamos de una persona subordinada y tun, se ven, se ve todo el tiempo. O sea, es que es muy loco y es muy crazy y obviamente uno quiere hacer otro tipo de cosas y no seguir como este marxismo, ¿no? De buscar quién gobierna qué, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere implementar otro discurso, o sea, lo estoy diciendo yo y si me funan, me funan. Pero cuando uno quiere implementar otro discurso, pues es como que, bueno, listo, entonces hagamos el discurso un poquito más horizontal para no invalidar a ciertas personas, pero entre lo mismo horizontal hay picos, entonces imagínate que esto es horizontal y hay picos, porque lastimosamente así se está viendo hoy en día, ¿no? Entonces, hay algún problema o hay algo, ¿quién tiene que resolver? Siempre tiene que haber una cabeza que diga esto es justo y esto no es justo. Bueno, como Amay ya puso la cabeza. A veces.
Digamos que sí, tienes razón, ¿no? En la mayoría de los espacios se pretende que haya una horizontalidad y por eso la pregunta, la deconstrucción y la construcción, ¿cierto? Pero muchas veces estamos viendo el hecho de que hay alguien que se sobrepone a las ideas de otra persona. Pero mira que hay veces otros espacios que no están así, sino no es como que alguien se sobreponga a las ideas de otra persona, sino que hay personas que se sienten inferiores. Entonces no es por el hecho de que la otra persona sea superior, sino que la otra persona de alguna forma se siente inferior y hace que se comience a demarcar también el espacio. Mm, o sea que sería más una teoría de autoestimas y traumas. Sí. Ya. Autoestima y traumas políticamente acertada. Ok, ok. Listo, vea. Preguntas, preguntonas, salen muchas. Demasiados. ¿Por qué es fácil señalar antes que revisarse? Ok. Usa la Biblia como para adentro. La Biblia, no, yo quiero que el invitado está muy hallado. La pregunta para el invitado. ¿Crees que la Biblia tiene algo de marxismo? Que la Biblia tiene algo de marxismo. Pues depende de qué parte, ¿no? ¿Qué? Es que, a ver, pues, eso fue si es la Biblia, pues, bueno, eso yo creo que es una pregunta un poquito más pesada, pero sí, pero, uy, qué chévere. Pero no, pues, a ver, depende desde qué punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que en cierta parte podemos hablar de Jesús como lo que fue en su tiempo, ¿no? Un rebelde, un revolucionario, ¿cierto? Lógicamente con unos sesgos, podría decirse, no, no sé si es la palabra correcta, pero puede ser sesgos muy de su época, ¿cierto? Que igual estamos hablando de otros tiempos. Pues sí, pues, Pero, no caben aquí porque pues claro, ese tiempo pues no se hablaba sobre lo que se habla ahora. exacto, No va a relación ahí. exacto, pero por ese lado, pues sí podría decirse que Jesús era de una u otra forma, o más bien, sí puede ser, o se acercaba al marxismo, ¿cierto? Hablaba mucho estoy hablando sobre todo de un Jesús histórico más que algo religioso, pero que, digamos, se acercaba mucho a, bueno, el que es oprimido tendría que dejar de ser oprimido, ¿cierto? Dejemos de violentarnos los unos a los otros, empecemos a hablar un poco más digamos, como este sentido de comunidad, ¿cierto? De que no tiene por qué haber alguien que, porque tiene más poder, porque tiene X capacidades, X recursos, entonces tiene que estar por encima de las otras personas. Pero por el otro lado, pues también la Biblia tiene pasajes y aquí los religiosos me van a decir, no, es que no hay que leerlo de forma literal, no, a ver, hagamos una lectura responsable. La Biblia en muchos sentidos expone violencias de muchas formas, digamos que pueda ser gracias a malas traducciones, por ejemplo, que dicen muchos religiosos más tradicionalistas que la Biblia condena a los hombres afeminados. Eso es mentira, realmente eso es una mala traducción. De lo que se hablaba era de orgías que ocurrían en Sodoma y Gomorra. No estoy hablando de lo histórico, sino que este es el relato religioso en idioma original. Orgías en donde adultos se acostaban con niños, ¿cierto? Eso lo condenaba la Biblia originalmente, pero empezaron a prostituir las traducciones, entre comillas, prostituir, digamos a modificar las traducciones pues a conveniencia propia, ¿cierto? Entonces empezaron a hablar de que está mal ser afeminado y este tipo de cosas, pero también por el otro lado tenemos cosas explícitas que sí decía la Biblia y que realmente uno dice, uy, a ver, esto está muy cuestionable, ¿cierto? El adulterio no tendría por qué pagarse de manera tan cruel. No debería de ser una condena en general ni una cruz que cargue la persona para toda la vida, pienso yo. Si realmente nos pensamos en vivir un poco más libremente, por así decirlo. Que no estoy diciendo que vamos a traicionar a nuestra pareja, no. Para que lo pero allá la Sorcata y la Soromiche acaba de hablar de sus religiones. Pero y digamos que hay una parábola
de la Biblia que menciona de que no mires la paja que tiene tu hermano, sino que mira la viga que atraviesa el ojo que tú tienes. Entonces, desde ahí creo que también sale esa pregunta de que es fácil señalar a que revisarse uno mismo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le darías contexto con algo actual a esa frase? Ay, yo creo que con todo lo que nos pasa en nuestra vida, estoy muy filósofa, rótela, rótela, pero es que, o sea, o sea, es muy fácil señalar porque, a ver, yo siento que cuando uno está señalando, cuando uno está juzgando mucho, pues obviamente habla ese ser que está ahí adentro, ¿sí me entendés? Ujú. O sea, dime, ¿cómo es que es ese dicho? Pues tocan la puerta, hay que abrir. Ahorita no, más tarde. Ok, entonces es como ese dicho que dice, dime de qué hablas y te diré de lo que careces, ¿sí me entendés? Ujú. Entonces es muy fácil señalar y decir, estás haciendo mal, estás, no sé, diciendo esto, diciendo lo otro, pero pues que está bien y que está mal, depende de las experiencias de cada quien, que lo que está mal para mí puede estar bien para otra persona. Entonces es muy fácil señalar porque todo el tiempo estamos en una burbuja que nos dice y que siempre nos tiene que decir, eh, tienes que ser crítico, tienes que ser una persona que pueda ir en contra de, ¿sí me entendés? Entonces, a veces eso no solamente se queda en lo académico, sino que también pasa a contextos de la vida real. Wow, vio Bien. ella. Entonces, no sé, ahí la tiro y me voy. Pero algo que estamos viendo hoy en día y actualmente es que la mayoría de series, películas o que vemos hoy en día es siempre ir como en contra o criticar de alguna forma a lo que ya está, digamos, estipulado como un gobierno o como una idea política. La sátira, ay Dios. Sí, eso. Y eso creo que lo estamos viendo ahorita en muchas Sí, películas y sí. muchas series, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué nos estarán metiendo esas películas y esas series en ese momento? ¿Volver a ser revolucionarios? ¿Armar la Tercera Guerra Mundial? O sea, no sé. Jaco, o sea, yo tengo una pregunta para Jaco en este momento. ¿Sabio? Dale, en este momento. O sea, ¿cómo pondrías ese contexto? O sea, en todo en todos los espacios en los que tú has estado. O sea, ¿cómo lo ves? O sea, ¿realmente señalan sin revisarse? ¿O has hecho de pronto el de me reviso primero y pues si señalo, pues señalo con argumentos, dirían por ahí. Si vamos a hablar de los colectivos, hay que tener una cosa clara en general. Y es que colectivo de puertas para afuera no se va a criticar a sí mismo, por ejemplo. Ok. Un colectivo que se diga marxista, ¿cierto? De puertas para afuera. Pero si tú vas al interior de ese colectivo, lo que se propende es, y lo dice la teoría perfectamente, lo que se propende es la autocrítica todo el tiempo, la crítica y la autocrítica, es decir, tenemos que criticarnos de puertas para afuera, criticar lo que está de puertas para afuera, perdón, es decir, todo el sistema de dominación, etcétera, que hay, pero también de puertas para adentro, ¿cierto? No solamente en cuestión de estamos haciendo esto que no está funcionando, que también pasa todo el tiempo, Sí. sino en cuestión de, no sé, tenemos tales integrantes están, digamos, perpetuando ciertas violencias, las cuales se supone que nosotros condenamos, ¿cierto? Entonces, sí, muchas veces Wow. yo creo que uno de los casos que más tienden a repetirse, a pesar de que soy el sujeto probablemente menos indicado para señalarlo, es la cuestión de la violencia machista dentro de los colectivos. ¿Por qué el menos indicado? No porque yo me considero así un machista acérrimo, no. Todos tenemos algo machistas, Sí, tristemente. es verdad. Yo estoy tratando de cada vez eliminarlos más, pero pasa mucho que se dan situaciones dentro de los colectivos en donde, por ejemplo, un hombre cis invalida la palabra de alguna compañera o compañere, ¿cierto? Que Ujú. poco se habla de las personas no binarias dentro de estos espacios. Y son situaciones que ocurren mucho, realmente, y que terminan por no cuestionarse tanto, porque nos pensamos entonces que lo único que nos tenemos que cuestionar es qué es lo que estamos haciendo dentro de los territorios. Sí, pero no es lo único. Y si queremos realmente llevar adelante
ya sea unas reformas o una revolución, ojalá, pues parce, tenemos también que construirnos como seres que van a materializar finalmente todo este tipo de transformaciones. Y esa construcción, más que una construcción, termina por ser una deconstrucción. Yo pienso que es más lo que tenemos por desaprender que lo que tenemos por aprender en general. Pero sí, aunque cuesta, ¿no? Cuesta desaprender lo aprendido. Sí, total. Cuesta mucho. ¿Vio? Estas gafas me dan el power. Hay una cuestión que, digamos, en diferentes espacios siempre se dice, ¿no? Como que qué privilegios estamos acostumbrados a no cuestionar. Ok, Pregunta para aquí. para todos. Para todas. Ay. Estamos aquí en el colegio, ¿no? Levante la bala que vaya a partir. Pues yo pienso que hay un privilegio que muy poco se cuestiona y que es uno de los que finalmente termina por perpetuar más violencia de unos militantes a otros, que es el del conocimiento, realmente. O sea, y no solamente el de la educación formalmente, ¿cierto? Obviamente frente a eso pues hay unos privilegios, no todos pudimos acceder de pronto a las mismas instituciones, a los mismos tal vez docentes, entre otras cosas, pero al mismo tiempo está el privilegio del conocimiento, ¿cierto? Porque no es lo mismo, por ejemplo, el conocimiento que pueda tener una persona sobre, digamos, economía, ¿cierto? Por poner un ejemplo, que es una persona que tuvo la oportunidad no solamente de leer el tema, de instruirse, hablar con otras personas, sino que además ha tenido el privilegio de tener, por ejemplo, el tiempo libre para indagar en esas cuestiones. Y no solamente eso, sino incluso el privilegio de que alguien le inculcara ese interés. Porque a lo mejor no todos tuvimos una persona que nos inculcara ese interés en un primer momento. Yo de suerte le agarré gusto a la lectura porque en mi mente había muy poca lectura en general. Claro. Pero fue pura suerte. Mientras que hay otras personas que de pronto no han tenido ese privilegio de acceder a X o Y conocimientos. Y el gran problema llega cuando entonces la persona que tuvo ese privilegio termina por oprimir al que no tiene el privilegio y por hacerlo de menos simplemente porque sabe un poquito más de ciertos conceptos. Y no necesariamente la otra persona o lo que piensa la otra persona es menos válido. Puede que sea incluso más válido que lo que yo pienso teniendo supuestamente más conocimientos. Claro, porque de pronto su realidad está superando la teoría. De hecho, es un caso que se da mucho, ¿cierto? Que, por ejemplo, un gobernante, una persona que trabaje en el Estado que esté muy instruida, que poco se da, pero igual que esté muy instruida, y luego pretende llegar a un territorio, ¿cierto? Que de pronto no ha estado tan cercano a lo que nosotros, o más bien ciertas personas, no digamos nosotros, porque yo no creo que entre en ese círculo ya, consideran la civilización, ¿cierto? Entonces llega a estos espacios a decir ustedes lo que tienen que hacer es esto. Pero entonces resulta que no tiene absolutamente ningún conocimiento de qué es lo que está pasando en el territorio. No tiene conocimiento de que, por ejemplo, no sé, en el territorio abundan ciertos alimentos pero escasean ciertos otros, no tienen acceso, digamos, a vías terrestres, por ejemplo, o están siendo azotados por un grupo armado, ¿cierto? Son situaciones que se dan mucho. Entonces, no por yo tener más conocimiento tengo que oprimir a la otra persona. Wow. O sea, no, marica, ese podcast ya. Ya, marica, ya colóquela. Y pongo que mucho conocimiento. Me encanta, wow. Bueno, para aquí viene un tema que le gusta mucho a la Michelle porque ella está de una, o sea, ella quiere hablar mucho de este tema y es sobre la teoría o también el conocimiento que nosotros autogestionamos, ¿no? Ok, sí. Sí, eso se llama, bueno, cuando uno aprende solo. ¿Empírico? No, Ya, sí, bien. empírico. No sé, es empírico. Es otra palabra que en ese momento no me acuerdo. Autodidacta, es autodidacta. Listo, entonces vamos a hablar sobre la teoría versus la experiencia, ¿no? Entonces es como, vamos a ponerlos en la balanza, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿Va a pesar más la teoría o va a pesar más la experiencia? Y la pregunta que nace ahí sería, ¿qué pasa cuando la experiencia contradice la teoría? Lo que estaba mencionando ahorita Jaco, ¿no? Claro, sí, o sea, y creo que Jaco lo respondió, o sea, pasa eso. Pasa que una persona puede tener toda la teoría en su cabeza, pero desconoce muchas cosas del territorio, como lo decía. O sea, si bien tengo la teoría y que la teoría me dice que tengo que ir así, 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 pero cuando me enfrento al territorio, pues baila. Y también pasa mucho cuando escoges una carrera universitaria, un pregrado,
y estudias 5 años con pura teoría y teoría y teoría, y cuando te enfrentas al territorio, pues si bien tienes las herramientas, pero ¿qué vas a hacer con esas herramientas una vez llegues a ese territorio? ¿Te sirven, no te sirven? ¿Cuáles descartas? ¿Qué haces? Y yo creo que incluso por eso termina por ser necesario que quienes se dicen estar dentro del espectro de la teoría marxista realmente hagan una interpretación coherente con la teoría. ¿Por qué? Yo veo el marxismo más como una forma de cómo entiendo lo que está pasando, Ajá. más que X o Y determinaciones, ¿cierto? Más que las conclusiones a las que pudo haber llegado Marx o Engels, realmente eso es lo de menos porque hubo conclusiones a las que llegaron que están estúpidamente erradas, es la verdad. Sí, sí, sí. Es más una cuestión del método, Del método. ¿cierto? Porque, por ejemplo, Marx decía cosas como que supuestamente el trabajo doméstico no tenía por qué ser contemplado en la teoría política o económica marxista porque no generaba ningún valor, cosa que es mentira. El trabajo doméstico genera valor, el trabajo doméstico sostiene el sistema y el trabajo doméstico es realizado mayormente por ¿quiénes? Por mujeres. Y generalmente, o más bien, tienden a ser sobre todo mujeres incluso racializadas. Algo a analizar, pero bueno, en fin, me desvío. A lo que voy es a que incluso dentro de una mirada marxista tenemos que ver, y quien sea marxista y esté viendo esto lo va a captar rapidísimo, estoy seguro que sí, ver las condiciones materiales de existencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que sí existe? ¿Qué es lo que sí está pasándole a la gente en general, lo que está pasando en el territorio? No es simplemente lo que dice un libro, sino que también hay que tomar en cuenta las experiencias que estamos viviendo, que ya se han vivido, lo que ya nos ha pasado, y frente a eso empezar a actuar. A empezar a actuar. Chévere. O sea, es válido tener herramientas, sí, es válido. O sea, y la forma en la que vos quieras conseguir las herramientas es válida, ¿sí me entendés? Lo que es a cuestionar ahorita es qué vas a hacer con esa herramienta, que cómo la vas a utilizar, si la vas a utilizar para oprimir o realmente la vas a utilizar para hacer algo grande, ya sea en tu comunidad, ya sea en ti, porque muchas veces aplicamos eso en nosotros, nos oprimimos también de muchas cosas. Entonces es eso, o sea, tampoco estamos diciendo aquí que mejor dicho, si pensás de esta manera, pues sos lo peor, puede que sí, pero no, aquí solamente son opiniones, no tenemos verdades absolutas, pero es chévere que nos cuestionemos siempre y nos cuestionemos todos los días, porque todos los días aprendemos algo o alguien aprende de nosotros o aprendemos de alguien y es chévere irnos cuestionando en medio de tanta incertidumbre con estas teorías. Sí, lo importante no es el tamaño, sino cómo lo usas. Y me refiero al conocimiento. Oh Lo boy, uso oh mucho, boy. claro que Me sí. encanta, Cata, porque este podcast hemos hablado de todo y se nos ha ido en un santiamén. Me encanta. Entonces, hay objetivos que se tienen que tener en cuenta para ir cerrando este hermoso capítulo. Y creo que lo que estaba comentando Mike y Jaco sería eso de, sí, llevémonos este marxismo, inculquémoslo, realmente también cuestionemos el mismo marxismo, pero usemos a ese marxismo que nos incomoda Exacto. y que incomoda a la sociedad, Ok. no a la que nos está acomodando para ser superiores. Un point. Chiaza point. De acuerdo. ¡Ay! De acuerdo Ya, totalmente. terminamos el... Sigamos en estudio. Listo, ¿cuánto tiempo llevamos, Ami? Llegamos a los 30 minutos. A los 30. Listo, entonces vamos a sacar unas pequeñas conclusiones cada una de las personas para ver a qué conclusión llegamos cada uno con referente a este tema, ¿no? Entonces vamos a complementar una reflexión crítica, abrir una conversación y desarmar el dogma por completo, especialmente a nuestros oyentes. Empieza el invitado. Él está esperando a que le diga. No, pues pensé que íbamos de izquierda a derecha. No, es centro. Ay, qué triste. Ay, qué dolor. Pero qué horrible.
Conclusiones, bueno, primero, quienes nos están viendo en general, te consideres o no marxista, pero especialmente me quiero dirigir a quienes se consideran marxistas, deconstrúyanse. Su conocimiento no es absoluto, hay que salirse un poquito de los libros y de los discursos, que sí están chéveres, nos ayudan a aprender mucho, nos ayudan a analizar el mundo, pero hay que ver el mundo alrededor. Y no solamente hay que ver el mundo alrededor, sino que tengo que verme a mí también interiormente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y a quienes se dicen marxistas, para que lo entiendan un poco más en su lenguaje, es dialéctica. Cuestiónense constantemente. No todo lo que ustedes creen que saben es la realidad. Y no todo lo que creen que saben es materializable. La vida no funciona así, el mundo no funciona así. Uno. Dos. Es muy respetable, eso sí, el derecho que tienen las demás personas a opinar y su persona en sí. Lo que no es respetable necesariamente es la opinión. ¿Qué quiere decir eso? Que tú que nos estás viendo, tu opinión no necesariamente es respetable. Tú puedes estar opinando una estupidez y no por eso yo tengo que respetar tu opinión. Entonces, y al mismo tiempo yo creo que eso nos sirve para empezar a bajarnos un poquito de esta nube en la que tendemos a estar, de pensar que es que todo lo que yo digo es válido. No, perdón, perdón. Es válido tu derecho a pensar, tu derecho a opinar, tu derecho a expresar lo que piensas. Lo que piensas necesariamente no es igual de válido. Ok, aquí vemos una teoría marxista. Pero bueno, buen punto, buen punto. Bueno, yo la verdad, no, marica, regúlense. No sé, regúlense, hagan algo por la vida, marica. No siempre a veces uno se estrella y se estrella muy, muy feo queriendo hacer un bien, pero terminas haciendo acción con daño. Así que revísese, mano. Revísese qué tiene por ahí, qué cositas puede cambiar, puede mejorar, cómo lo hago. Y ya, obviamente no vamos a desarmar el dogma. El dogma, porque eso cada quien con su cada cual, cada loco con su costal. Pero pues una reflexión no está de más. ¿Y la Cataluña? Bueno, hay una conclusión que nos deja todo esto y es que el problema quizás no es el marxismo como tal, sino el miedo a mirarnos con esa misma lupa que plantea el marxismo. Entonces, eso es más que todo un tema reflexivo. Creo que antes de que lleguemos a diferentes espacios, a opinar, a hablar o a eso, creo que hay que reflexionarlos en el interior para saber si nosotros de lo que vamos a hablar también lo aplicamos. Entonces, no solo se trata de predicar, sino también de aplicar. Ok, bravo. Y así cerramos este capitulazo, sí, señoras, señores y señores, porque pues no teníamos como la oportunidad de traer estos temas al podcast de Espelucades, tal vez un poquito más serios, polémicos quizás, políticos, acertados, no acertados, y qué chévere, y gracias, Jaco, por venir acá, por dar tu punto de vista, por despelucarnos aquí con estas teorías locochonas. De verdad, muchas gracias. Y bueno, el público que te está viendo, que son como dos. Pero pues, un mensaje fuerte y claro que quieras dejar hoy aquí en el podcast. No tiene que ser con este tema. No Sí. tiene que ser con el tema. Con el tema, con otro, lo que quieras. Un mensaje que quisiera dejar. Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad. De verdad, me encanta poder estar acá, haber podido hablar con ustedes hoy, decirles un poquito de lo que pienso, que tal vez no sea tan acertado, o tal vez sí. Y de lo que quiero decir, rebeldícense en familia, rebeldícense entre amigues, rebeldícense en su estudio, en el trabajo, en la cama si quieren, pero sobre todo con ustedes mismos, con ustedes mismas, con ustedes mismos. Me encanta, Jaco. Muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Y pues en este podcast tenemos una manera muy peculiar de despedirnos. Claro que sí, vamos a decir el nombre de cada una, uno une y al final vamos a decir, y esto fue Despelucades, el podcast. Ya.
¿Tengo que cantar? Me encanta, claro. Si no llegas a la nota, no sale este podcast. ¿Por qué? Porque soy marxista. Así que recuerden allá en casa que yo soy la Michelle Yo la Cata. Y yo, Jacobo. y esto fue Despelucades, el podcast. No canto un piro. Vayan ahora a la que está desesperada en la puerta.